Que Dios me los bendiga. Muy buenos días. Queremos ingresar a vuestros hogares como siempre lo hacemos, ¿verdad? Con mucha responsabilidad, transmitiendo el consejo de Dios. ¿Y dónde encontramos ese consejo de Dios creador? Pues lo encontramos aquí en las Sagradas Escrituras. Así que hoy te animamos a meditar juntos bajo un tema titulado de esta manera: No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Es un tema basado en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 37. Te animo a que puedas buscar tu Biblia y poderla proclamar, poderla leer. Te animo a que puedas en este momento buscar la palabra del Señor. Yo voy a leer entonces en el nombre de Jesucristo el versículo que dice, Lucas capítulo 6 versículo 37. Dice de esta manera: No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdona y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medimos, os volverán a medir. Así que vamos a orar en este momento para que el Espíritu Santo pueda dar iluminación, dar entendimiento al significado de este versículo en nuestra vida. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, estamos, Señor amado, ingresando a vuestro corazón. Espíritu Santo, te pedimos que bendigas esta porción bíblica y también pueda bendecir a todos mis hermanos que en este momento sintonizan, están en contacto con este video. Permite que tu palabra pueda ser expresada en este preciso momento. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Pues un mensaje que nos ayuda a reflexionar, ¿verdad? No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Pues el Señor estaba, si vemos el contexto, ¿no? De en qué momento el Señor estaba tratando de enseñar, de exhortar a la multitud, ya que el ministerio de Jesús era un ministerio de grandes multitudes, sanidades, prodigios y también de enseñanza y exhortación. Pues si alcanzamos a ver, antes el Señor estaba educando con respecto a no vivir en el rencor, en la amargura, contra las personas que tal vez podían de otra manera hacernos daño. Por ejemplo, ¿no? Dice, amen a vuestros enemigos, dice el versículo 35, háganles el bien, no esperando de ellos nada. Entonces, el Señor, si vemos en el contexto que antecede, vemos claramente que el Señor estaba tratando de enseñar unas verdades divinas que nos van a bendecir de gran manera. En el versículo 7 específicamente habla de que no debemos juzgar y no seremos juzgados. Entonces, muchas veces el gran problema del ser humano, el gran problema que tenemos nosotros es que nos ponemos en el lugar de Dios. Y vemos en las redes sociales que muchas personas lamentablemente se ponen en el lugar de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar si el único que puede juzgar es Dios? Nosotros podemos aconsejar, podemos exhortar, pero no podemos ocupar el lugar de Dios. No podemos ocupar el lugar que solamente a Dios le corresponde. Dios es el juez y Dios es un juez justo. Y dentro del carácter de Dios también es un juez de misericordia y amor. El amor y la misericordia acompañan ese
ese carácter de Dios como juez. Nosotros, por nuestro pecado original, muchas veces podemos ceder a ciertas tentaciones de ocupar el lugar que a Dios le corresponde. Y a muchas personas se les hace fácil juzgar a las personas. Las redes sociales están llenas de mucha crítica. En las redes sociales es fácil ofender la honra de las personas. Cuando uno lee hay muchos insultos. La gente juzga a las personas, aún las condena sin ser Dios. Porque mira, hermano, delante de los ojos del Señor todos estamos en la misma condición. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos hemos pecado, todos por Adán. La vez pasada enseñábamos, ¿verdad? Que venimos de la familia adámica, esa familia humana. En Adán, pues todos prácticamente somos constituidos pecadores ante los ojos de Dios. Por esa genética, Adán nos traspasó esa naturaleza pecaminosa y todos somos culpables ante Dios. Todos necesitamos misericordia y todos necesitamos salvación eterna. Todos estamos en la misma condición. No somos mejores que nadie. Todos estamos viviendo en un mundo tan difícil, un mundo caído. Por eso el Señor nos dice: no juzguéis para que no sean juzgados. No condenéis para que no sean condenados. Quiere decir entonces que cuando nosotros juzgamos a las personas, cuando nosotros estamos en el espíritu de la crítica o comentando, ¿verdad? Comentando palabras tan hirientes o palabras tan fuertes en las redes sociales, lamentablemente también seremos juzgados. Por eso seremos juzgados. En una acción que desagrada totalmente a Dios, que el ser humano ocupe el lugar que solamente a Dios le corresponde. Así que en este momento el Señor nos dice claramente que debemos evaluar nuestro corazón y debemos orar a Dios para que Dios pueda ayudarnos a no abrazar ese espíritu de la crítica, de la ofensa, sino más bien el espíritu de la oración y la misericordia. La oración y la misericordia es el mejor espíritu que debemos abrazar en este tiempo. El Señor entonces comenzó a enseñarle a las multitudes a que ellos tuvieran bastante cuidado en el hablar, en el ofender, en el generar una crítica que muchas veces puede ser que no es verdad, y abrazarnos de esa crítica, de esa murmuración que va a traer maldiciones a nuestras vidas, porque Dios quiere bendecirnos, pero si nosotros comenzamos a proferir palabras hirientes, juzgando a las personas, condenando a las personas, lamentablemente, amado hermano, nosotros también seremos juzgados. También por esa realidad seremos también juzgados. Por eso en este momento el Señor nos dice claramente que podamos hablarle a nuestro corazón, que podamos hablarle a nuestros labios y decirle que tienen que frenar esas palabras que tal vez de juicio contra los seres humanos. Somos seres humanos y somos cristianos. ¿Cómo decimos que amamos a Dios? Dice Primera de Juan, dice: ¿cómo decimos que amamos a Dios y no amamos a los hermanos que son a imagen y semejanza de Dios? El ser humano es imagen y semejanza de Dios. Yo sé que en este momento, ¿verdad?, se está moviendo este tema político y muchas veces las personas se ofenden. ¿Por qué? Porque hay preferencias, candidaturas, hay personas que no están de acuerdo con tal vez la vacancia de nuestro presidente Martín Vizcarra, pero no podemos caer nosotros como cristianos, caer en la crítica, en la ofensa, en las redes sociales. Creo que ahí el Señor quiere hablarnos. No juzguéis, dice el Señor, para que no seamos juzgados. No condenemos, para que no seamos condenados. Imagínate. Por eso, hermano, en este momento yo creo que, como dice el Señor en Santiago, que la lengua es un miembro muy pequeño,
Pero dice que la lengua enciende bosques, la lengua enciende montañas. Y hay que frenar la lengua. El Señor dice en la carta a Santiago que frenemos la lengua, que es un mal irremediable. Por eso, hermanos, en el nombre de Jesucristo, debemos educarnos todos y decir: no puedo condenar, yo debo orar. El camino correcto es la oración. Dice el versículo 38. Dad y se os dará. Medida buena, apretada y remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medimos, nos volverán a medir. ¿Verdad? Si damos también nos dará. O sea, si damos, por ejemplo, oración, si damos buenos sentimientos, si damos buenos deseos, si damos bendiciones, si bendecimos con nuestras palabras, si bendecimos con nuestra vida, también un día Dios permitirá que recibamos bendición. Si damos bendición, si hablamos bendición, recibimos bendición. Si compartimos, ¿verdad?, con alguien también en alguna necesidad, también Dios nos volverá a dar. Porque con la vara que medimos, seremos medidos. Con la medida que medimos, seremos medidos. ¿Qué significa? Que nosotros es necesario en este momento poder orar al Señor y decirle: Señor, ¿cómo yo estoy midiendo a las personas? ¿Las estoy midiendo con juicio? ¿Las estoy midiendo o condenándolos? ¿Estoy ofendiendo a las personas? Mis palabras son hirientes, mis palabras son ofenden a las personas. Pues con esa medida que estamos midiendo, el Señor dice que nos volverán a medir. ¿Se da cuenta? Pero o tú como esposo, por ejemplo, si estás midiendo a tu familia tal vez con palabras terribles, hay que entender, hermano, que un día también nos volverán a medir con esa medida. En otras palabras, que esto significa que lo que nosotros sembramos, cosechamos. Y sembramos juicio, si sembramos condenación, si sembramos ofensa, un día también vamos a cosechar eso. Aún también dentro del seno del hogar, dentro de una iglesia. En una iglesia, si sembramos amor, cosechamos amor. Si en una iglesia sembramos críticas, sembramos calumnias, sembramos cosas negativas, también un día también vamos a cosechar cosas negativas dentro de la iglesia, en la sociedad, en las redes sociales. Si sembramos ofensas, si sembramos malas palabras, si sembramos juicio, si estamos condenando a las personas, ¿verdad? Entonces un día también, con esa medida estamos midiendo, pues un día nos volverán a medir. Y por eso es que es bastante cuidado. El Señor nos dice en este momento que tengamos bastante cuidado si estamos condenando o si estamos juzgando a los seres humanos. Y usted dirá: pastor, pero entonces, ¿qué debo hacer? Pues el Señor nos dice, nos manda a orar por las autoridades. Si tal vez una autoridad no es de tu agrado o tal vez ha cometido algún error, orar por ellos más que tal vez juzgarlos o condenar ciertas cosas. Debemos orar por ellos. Orar para que nuestras autoridades puedan recibir revelación y puedan recibir iluminación, para que nuestras autoridades políticas, nuestras autoridades espirituales puedan recibir iluminación y revelación de parte de Dios. Esa es la actitud cristiana. Esa es la actitud cristiana. Ahora, es la misma actitud de Cristo. Yo quiero hacer esa comparación. Cristo, ¿cómo respondió a los que lo golpeaban? ¿Cómo respondió el Señor ahí cargando esa cruz de madera tan pesada, sudando gotas de sangre? Los religiosos condenándolo, los enemigos del Señor, ¿verdad? Los judíos, muchos de ellos religiosos, Anás, Caifás, los fariseos, el mismo imperio romano golpeando al Señor tan terriblemente. ¿Cómo es que respondió el Señor? ¿El Señor acaso amenazó? ¿El Señor condenó? No. El Señor dijo una frase maravillosa: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea que el Señor abrazó el camino de la bendición. Por eso que ahora el Señor Jesucristo, siendo Dios hombre, Dios Hijo, ¿verdad? Ahora está a la diestra del Padre, exaltado hasta lo sumo, y toda rodilla se doblará
para declarar el nombre de Jesús. Porque Jesús mismo aún ahí cumplió la ley. Ahí siendo golpeado el Señor enmudeció. Pero más sin embargo hoy en día usted ve en las redes sociales cómo la gente se insulta, la gente se maldice, la gente se calumnia, así, y es una guerra de palabras muchas veces. Pues lamentablemente, si juzgamos, seremos juzgados. Si condenamos, seremos condenados. Porque con la medida que estamos midiendo, nos volverán a medir. Si tú quieres recibir bendiciones en tu casa, en tu familia, si tú quieres que Dios te bendiga, si tú quieres que la gracia de Dios esté contigo, que esa puerta se abra, pues entonces debemos escoger el camino de la bendición antes que la maldición. Debemos escoger el camino de la oración antes que el camino de la condenación. Porque Cristo es nuestro ejemplo a seguir. Jesucristo caminó en un espíritu de oración y un espíritu de amor y misericordia. Y oró por las personas que lo golpearon. Oró aún por la gente que lo odiaba o por la gente que estaba queriendo que él muriera. Él oró por ellos. Y esa es la actitud de todo cristiano en este tiempo. La no violencia, la no condenación, no ofensa. Jesucristo nos llama a la reflexión. Dios te quiere bendecir, pero es necesario que entendamos que con la medida que medimos, seremos un día medidos. Yo te animo entonces a escoger el camino de Jesucristo. Te animo a escoger el camino de Cristo, que es un camino de mansedumbre. Es un camino de oración, un camino de obediencia y un camino de fe. Si tal vez algo no te gusta de alguna autoridad, no uses las redes sociales para condenar y ofender. Usa las redes sociales para bendecir a las personas, para orar por ellas. Y Dios entonces, que ve esa actitud en ti, Dios entonces te bendecirá también con bendiciones. No condenemos, dice la Escritura, para no ser condenados. No juzguemos para no ser juzgados. Si damos, también nos darán, porque con la vara que medimos, con la medida que medimos, seremos un día también medidos. Entonces, hermano, ¿cómo es que tú quisieras que te trate las personas? Pues entonces también tú y yo tenemos que tratarlas de esa manera. Así que si hay alguien tal vez en este momento que dice, pastor, tiene usted razón, la Biblia lo dice, yo necesito la oración, necesito que cambiar este espíritu de crítica, este espíritu de ofensa, de odio, pues en este momento vamos a hacer una oración. Y vamos a pedirle al Señor para que se lleve toda ofensa y toda crítica en medio de tu corazón. Así que te animo a cerrar tus ojos ahí donde tú estás, que vamos a hacer una oración. Padre, bendecimos en este momento, Señor. Te pedimos de corazón que tu gracia, tu misericordia, Señor, se extienda sobre todos nosotros. Padre bendito, Señor, te pido, Señor amado, que te lleves todo espíritu de ofensas. Cancela la condenación, Señor. Cancela las palabras ofensivas. Cancelamos en el nombre de Jesús, Padre, toda condenación de espíritu, Señor. Te pedimos que te lleves todo espíritu de ofensa, todo espíritu, Señor, de crítica. Señor, todo espíritu, Señor amado, de proferir maldiciones, lo cancelamos en el nombre de Jesucristo. Y declaramos, Señor amado, que se extiende sobre nosotros y sobre todos mis hermanos, se extiende un espíritu de gracia, un espíritu de oración, un espíritu de bendición, aún por las personas que tal vez hacen daño a nuestras vidas. Dios mío, declaramos un pueblo bendecido. Declaramos, Padre Santo, un pueblo que recibe bendiciones. Apartamos de en medio de tus hijos, apartamos todo espíritu, Señor, de ofensa, y que lleve un espíritu de gracia y de bendición, un espíritu de perdón, un espíritu de misericordia. Padre, tú nos mostraste el camino en la cruz del Calvario. Ahí tú estabas, mi amado Señor, sufriendo las ofensas. Ahí tú estabas derramando tu sangre por nosotros. Ahí tú estabas, Señor,
siendo ofendido, siendo criticado. Ahí tú estabas, mi amado Señor, siendo condenado a muerte, Señor, sin merecerlo. Pero tú dijiste una frase maravillosa: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tú dijiste: todo se ha cumplido, consumado es. Dios mío, permite que en este momento se extienda ese mismo espíritu, Señor amado, de gracia y misericordia sobre todos nosotros. Señor, te entregamos toda ofensa, te entregamos todo sentimiento negativo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has bendecido. Amén y amén. Pues, hermano, espero que esta reflexión haya sido de mucha gracia y bendición. Así que con nosotros será hasta una nueva oportunidad. Que Dios me los bendiga. Amén.